Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. No todos los que participan de la comunidad eclesial y llevan el nombre de cristianos en verdad viven o piensan de acuerdo al Evangelio. No tengamos reparos en distinguir dónde está quién. A pesar de vestirse como un corderito, es un lobo que daña al rebaño. Los cristianos debemos hoy, como siempre, estar atentos a no dejarnos engañar por quienes, aun usando un hermoso lenguaje religioso y piadoso, solo son mensajeros de la mentira. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vayamos, cristianos, llenos de alegría, vayamos, vayamos con fe a Belén. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te aclame, oh Hijo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor, que ha nacido en Belén por nuestra salvación y camina con nosotros en nuestra vida, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y al mismo tiempo agradecemos a Dios todo este año, en este día 31, el último día del 2024. Tantos beneficios recibidos por las manos y la bondad del Señor. Nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu Bereko, Yande Yara, ore por Yahu Bereko, Yande Yara, ore por Yahu Bereko, Jesucristo, ore por Yahu Bereko, Jesucristo, ore por Yahu Bereko, Yande Yara, ore por Yahu Bereko, Yande Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos.
por Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios Todopoderoso, que en el nacimiento de tu Hijo nos diste el principio y la plenitud de nuestra comunión contigo, concédenos la gracia de ser miembros vivos de Cristo, en quien se realiza la plena salvación de los hombres. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. Ustedes recibieron la unción del que es santo y todos tienen el verdadero conocimiento. Les he escrito no porque ustedes ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Canten al Señor un canto nuevo. Cante al Señor toda la tierra. Canten al Señor. Bendigan su nombre. Día tras día proclamen su victoria. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Resuene el mar y todo lo que hay en él. Regocíjese el campo con todos sus frutos. Griten de gozo
los árboles del bosque. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Alégrese el cielo y exulte la tierra. Pájaro bueno queda, niñero ñamindo, toma que mira o perece va tomar que ora puto, toma que mira o perece va tomar que ora puto. Aleluya, Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria. La gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando ya en este tiempo. Estamos en el séptimo dentro de la octava de Navidad. Hoy, 31 de diciembre, Hayayes Pedina del año 2024, civilmente hablando. Porque en el año litúrgico, ñandeña imagina, en esta semana, ¿verdad?, ya de la octava de la Navidad, 2025. Ñamoñé Burumaguri con el primero de Adviento. Bueno, qué lindo que esto, queridos hermanos, porque tenemos que comenzar a evaluar y mirar un poco de este año 2024, allá en Ñandeico, ya recibir la luz. Le recibimos a Jesús. Jesús pico nació en nuestro corazón, nació pico en nuestra vida. Hoy qué pico peñane, porque tú me peñane corazón, ¿verdad? Porque este es el elemento sine qua non, como se dice. Continúa la ñandera P. Es como decir, si tu vehículo no tiene, aunque sea una rueda nomás, pero ya también, si no tiene las 4 ruedas, ni remochana, de motores, cambia cuanto ya ni 4x4 remoino, UPB, landere coino las 4 rueditas de homo hay move. De homo hay move. No hay caso. Así es que, queridos hermanos, esa es la pregunta esencial y fundamental que hoy podemos tomar de este Evangelio tan lindo, capítulo 1 de San Juan.
Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Ese fue uno de los problemas principales, esenciales en el tiempo de la primera comunidad cristiana, cuando se está escribiendo este libro de San Juan. Nosotros sabemos que todo lo que está escrito aquí es reflejo del contexto histórico que ellos estaban viviendo en ese momento. Anda, él entero etea lleva o mañana y nada, pero me peñan de ya de abitepe. Ya llevo bete que ya eiterima porque el Mesías está en medio de nosotros. Hañan de abitepe, co Paraguay y Catuella es la misma cosa. A pesar de que ya pasamos la Navidad, Jesús ya está en medio de nosotros, Dios se ha encarnado en la historia. Hemos celebrado y hemos dicho la Sagrada Familia, es decir, todos somos responsables como familia. En el pesebre, ahora nos hace en este último día, 31 de diciembre, porque Abicatulaña por Andúja ya es verdad. Los suyos, dice, no lo conocieron. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Queridos hermanos, esto sería muy triste para nosotros. Porque si queremos, imagina 1 de enero de 2025 civilmente hablando, primer día del calendario 2025. Pero un bate cómico, yo que fuera. Hemos recibido a Jesús. Jesús pico nació en nuestro corazón. Estamos ya llevar 4 semanas para la Navidad. 24 ya llegó, esta noche es Nochebuena, peñan de Yara y por Intereíngolo y Cotaín. Y mañana es el verdadero nacimiento, yo que nazco, yo que renazco, la vida de Dios que pulula, que corre en mis venas, la vida de Dios que ha cambiado mi mentalidad. Vea con la dice. Entonces por eso nos vuelve a cuestionar hoy, porque estamos terminando el año 24. Apenas termina Cuógena y ya por la año de evaluación ya mañana. ¿Será que Jesús nació? El mundo no lo conoció, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Tai coñan de UPA. Va él ya surayata piupea la hija y jaina. She da recibí veñan de yara. She namo ingese ni namo ingei pese punto ume pese con asome pese recoebe veñan de yara. Ñembo eque oñe me eva equese. Pero atención, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aquí está lo positivo. Creer en Dios, adherirse al Señor, hacer nacer a Jesús, preocuparnos en hacer crecer a ese niño que se nos ha dado, porque entonces se nos da el poder, nada más y nada menos, de qué cosa, queridos hermanos, y de hacer crecer. El poder de llegar a ser hijos de Dios. Así que vamos a pedir con mucha sencillez, con mucha humildad, pedir que el Señor nazca en nuestro corazón, que nosotros podamos reconocerlo como nuestro Salvador y como nuestro Mesías. Aupella entonces, ñañamindu uta veñan de yarañe ere. Aupella yaguatá también catua yajata ese. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: bendícenos, Padre, con tu paz. Bendícenos, Padre, con tu paz. Por nuestra Madre Iglesia, para que en este año jubilar sea un signo de esperanza para el mundo y acerca a todos los hombres a la misericordia de Dios, oremos al Señor. Bendícenos, Padre, con tu paz. Por las familias de nuestro país, para que tengan acceso a todo lo que necesitan para seguir cumpliendo su rol invaluable en nuestra sociedad, oremos al Señor. Bendícenos, Padre, con tu paz. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, para que la alegría del nacimiento del Señor siga iluminando nuestra misión en medio del mundo, oremos al Señor. Bendícenos, Padre, con tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte,
Oremos al Señor. Bendícenos, Padre, con tu paz. Dios de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Una estrella desde el cielo nos dirige hacia el portal, donde dicen que en Belén Jesús ha nacido ya. Venid, venid a adorar, entreguémosle nuestras ofrendas. Venid, venid a adorar al Dios niño que está en el portal. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto y de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con estas ofrendas que te presentamos, y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra frágil humanidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está Llenos el está cielo y la el cielo y la tierra. gloria. Hosana. Hosana. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestros pastores, que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañande yara o bellara te peaba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañande yara o bellara te peaba angai para puwi ore por Yahu bereko. Jesucristo, tu pañande yara o bellara te peaba angai para puwi ore popu
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer. Te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor, niño Dios. Oración final. Señor, que tu pueblo, tantas veces ayudado por ti, pueda recibir hoy y siempre los dones de tu amor, para que, fortalecido por los bienes transitorios, busque con mayor confianza los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Hoy no nace Belén pe Jesús. Amor vaga win bujawelu. Peawa pehatoru. Peawa pehatoru.
Papú.